Hola a todos nuevamente, mi nombre es Sabrina y en este video vamos a ver algunos ejemplos de análisis de paridad. Como habrán visto en la teoría, o bueno, van a ir a ver después de ver el video, las funciones se pueden clasificar en par, impar o ninguna de las dos. Para eso se tienen que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, yo acá ya escribí las definiciones. Para que una función sea par, se debe cumplir que f de x sea igual a f de menos x. Y para que una función sea impar, se debe cumplir que f de x sea igual a menos f de menos x. Para entenderlo un poco mejor vamos a ir con dos ejemplos. ¿Sí? Acá yo tengo el ejemplo 1, una función f de x igual a x cuadrado sobre 1 menos x. La idea es analizar primeramente si es par. Para eso, lo que vamos a hacer es determinar cuánto vale o cuál es la ecuación de f de menos x. ¿Sí? Para eso vamos a reemplazar donde haya x en la ecuación por menos x. ¿Sí? Vamos a usar paréntesis para evitar todo tipo de errores. ¿Sí? Y luego de reemplazar todas las x por menos x, trabajamos algebraicamente. Podemos plantear en un cálculo auxiliar cuánto vale menos x cuadrado. Sabemos que menos x cuadrado es menos x por menos x, ¿no es cierto? Si analizamos los signos, menos por menos es más, entonces nos queda x al cuadrado, ¿sí? Menos x cuadrado es igual a x cuadrado. Lo vamos a copiar acá, ¿sí? Entonces, trabajando algebraicamente, arriba nos queda x cuadrado y abajo nos queda 1 menos x cuadrado. Entonces, ya trabajamos algebraicamente. Ahora lo que hacemos es comparar. Comparamos f de x con f de menos x y vemos que es igual, absolutamente igual. X cuadrado sobre 1 menos x cuadrado. Entonces podemos concluir que la primera función, o la función del ejemplo 1, es par. Bien, una vez que determinamos que una función es par, ya no puede ser impar, ¿sí? Entonces, la función que es par no puede ser impar. Eso tiene que quedar claro. Vamos a seguir ahora con el ejemplo 2. La función menos x cubo más 2x. De vuelta, vamos a empezar por analizar paridad. ¿Sí? Vamos a analizar paridad, entonces vamos a calcular o determinar f de menos x. Sería, entonces yo voy a agarrar, copiar, sería reemplazar en donde está las x por menos x. Siempre usando paréntesis para evitar errores. Bien, de vuelta podemos hacer el cálculo auxiliar, por ejemplo acá, para saber cuánto es menos x cubo. Si no, lo que podemos hacer es mentalmente, cuando menos x a un índice par, nos queda más x. Y cuando tenemos menos x elevado a un índice impar, nos queda menos x. ¿Sí? Entonces esto nos quedaría menos x al cubo, que con este menos de acá adelante se haría más x al cubo. Entonces esto nos va a quedar más x al cubo. Y acá, si hacemos más 2 por menos x, nos va a quedar menos 2x. Bien, ya trabajamos algebraicamente y vemos que f de x y f de menos x no son iguales, ¿no? Acá tenemos un signo menos, acá no tenemos, y al revés. Este tiene un signo menos que este no tiene. Perdón, un signo más que este no tiene. Entonces podemos concluir que la función no es par, ¿sí? Una vez que concluimos que no es par, vamos a trabajar esta misma función para analizar si es impar, ¿sí? Para analizar si es impar, necesitamos agregar un signo menos acá adelante, ¿sí? Fíjense,
acá tenemos un menos delante de f de menos x. ¿Sí? Sería multiplicar a ambos miembros por menos. Entonces acá multiplicamos por menos y acá multiplicamos por menos. Vieron que puse un paréntesis porque por supuesto si voy a multiplicar por menos x para que el menos afecte a todos los términos. Entonces esto nos va a quedar igual si distribuimos el menos, ¿sí? Menos acá y acá menos por menos más. Vamos a sacar el menos afuera. ¿Sí? Y entonces podemos ver, voy a sacar los paréntesis, que f de x es igual a menos f de menos x. Es menos x cubo más 2 menos x cubo más 2. ¿Qué podemos concluir entonces? Vamos a ponerlo para acá. Podemos concluir que f de x es impar. Se cumple la segunda de las definiciones. Voy a impar con m. Se cumple entonces la segunda de las definiciones. Hasta acá entonces dos ejemplos para que ustedes puedan determinar cuándo una función es par y cuándo es una función impar. Sepan también que existen funciones que no son ni par ni impar. Espero que con esto puedan resolver algunos de los ejercicios de la práctica. Cualquier cosa pueden consultar, ya saben, están los foros. Y finalmente, muchas gracias por prestar la atención a este video. Saludos.